El abismo estructurado, las revelaciones de la santa y la batalla por el alma. La mayoría de la humanidad vive en una ignorancia peligrosa. Creen que el infierno es una metáfora, un concepto nebuloso de sufrimiento eterno. Pero la verdad, revelada a unos pocos elegidos, es mucho más aterradora. El infierno no es un caos desorganizado, sino un reino militarizado, una estructura de poder con una jerarquía implacable, líderes calculadores y un plan de ataque meticulosamente diseñado contra cada alma viviente. En la cúspide de esta pirámide de maldad se sienta el príncipe de las tinieblas, Lucifer, pero la guerra diaria se libra bajo el mando de sus lugartenientes, tres príncipes demoníacos, cada uno un maestro en su campo de destrucción. Santa Francisca Romana, una mujer que vivió entre la luz y la sombra, fue forzada a presenciar esta realidad. Sus visiones no fueron buscadas, fueron impuestas. Desde su juventud, Francisca caminaba acompañada por su ángel custodio, una figura de luz tan palpable como cualquier ser humano. Él era su instructor, su protector, y a través de sus ojos ella comenzó a ver la oscuridad que la rodeaba. Los demonios la odiaban con una furia fría, pues ella era una grieta en su velo de secreto. Ella veía, hablaba y, lo más peligroso de todo, revelaba sus tácticas. Durante décadas, Francisca soportó un asedio espiritual incesante. No eran meros susurros, eran ataques sistemáticos, diseñados para desmantelar su fe y aniquilar su espíritu. Fue en el fragor de estas batallas donde ella adquirió un conocimiento que pocos santos han poseído, la cartografía exacta de la jerarquía infernal. Su confesor, el padre Juan Matiotti, registró cada detalle, cada nombre, cada revelación, y la Iglesia, tras un escrutinio riguroso, validó sus testimonios. Lo que se expone aquí no es leyenda, es un conocimiento aprobado, una estrategia de guerra espiritual que puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota de tu alma. Francisca fue llevada en espíritu al centro del abismo. No vio una bestia grotesca, sino una figura de una majestad caída, un ser que aún conservaba vestigios de su antigua gloria. Lucifer, el más brillante de los serafines, el ángel más alto y hermoso, no era un monstruo, sino un intelecto glacial consumido por la soberbia. Su pecado fue la elección consciente del yo sobre el Creador, la visión del trono vacío. Francisca lo vio sentado en un trono de obsidiana, rodeado de un silencio más denso que cualquier ruido. Su rostro, aunque hermoso, estaba marcado por una tristeza infinita, la pena de la autodestrucción. Su especialidad es el orgullo, la raíz venenosa de todo mal. El orgullo es la voz que susurra: soy autosuficiente, no necesito gracia, mi voluntad es ley. Lucifer no se involucra en las escaramuzas menores. Él es el estratega que establece el principio rector, la negación de la dependencia divina. Él delega la ejecución de su plan a sus tres lugartenientes, los príncipes de la destrucción. El primer príncipe que Francisca identificó fue Asmodeo, el demonio de la lujuria y la impureza. Francisca supo que Asmodeo había sido un querubín, un ángel de conocimiento y cercanía a Dios. Su caída fue un desplome desde la luz más alta hacia la inmundicia más profunda. El asalto sensorial, pasaje de acción. Francisca experimentó un asalto directo de Asmodeo. Una noche, mientras rezaba, la atmósfera de su celda se volvió pesada, sofocante. El aire se cargó con un olor dulzón y nauseabundo, y una niebla rojiza comenzó a filtrarse por las paredes. De esta niebla emergió Asmodeo, no como un demonio de cuernos, sino como una sombra seductora, con ojos que prometían placeres ilimitados. El ángel custodio de Francisca se adelantó, su espada de luz brillando con una intensidad cegadora. Francisca sintió el terror helado de la tentación, una oleada de imágenes impuras y deseos prohibidos inundando su mente. Era un ataque psíquico, una violación de su santuario interior. Asmodeo se acercó, su voz un susurro melifluo
que prometía la normalización del pecado. Solo mira, solo siente, todos lo hacen. ¿Por qué negarte la vida? Francisca, paralizada por un instante, recordó la instrucción de su ángel. Huye de la ocasión. Con un esfuerzo de voluntad que le quemó el alma, se arrojó al suelo, gritando el nombre de la Virgen María. El grito fue un dardo de fuego. Asmodeo aulló, un sonido que hizo vibrar las piedras, y la sombra se disolvió en un humo fétido. El ángel custodio la levantó, su rostro severo. La carne es su dominio, la huida es tu primera arma. Táctica de Asmodeo. Su método es la persistencia insidiosa. Comienza por la mirada, luego pasa al pensamiento, después al deseo y finalmente a la esclavitud. En la era moderna, Francisca vio que su poder se multiplicaría exponencialmente a través de la instantaneidad de la impureza, la pornografía, la adicción sexual. Él no necesita que busques el pecado, él lo inunda en tu espacio personal, haciendo que la resistencia parezca una locura anticuada. Armas de defensa 1. La huida radical, cortar todo acceso, bloquear, eliminar, evitar. Asmodeo no puede tentar con lo que está fuera de alcance. Segundo, mortificación y disciplina, el ayuno, el sacrificio, la disciplina del cuerpo, entrenar el cuerpo para obedecer al espíritu. 3. Devoción pura, invocar a la Virgen María y a San José, modelos de castidad. El segundo príncipe, cuyo nombre Francisca no siempre pronunció, pero cuya función era clara, es el demonio de la avaricia y el materialismo, a menudo identificado con Mamón. Este demonio había pertenecido al coro de los tronos, aquellos que sostenían la majestad de Dios. Ahora sostiene el trono del dinero y la riqueza terrenal. El engaño del crecimiento, pasaje de acción. Francisca presenció cómo Mamón operaba en el corazón de un mercader piadoso. El mercader, un hombre de fe, comenzó a prosperar. Mamón no le dijo que robara, sino que le susurró la palabra clave: más. En la visión, Mamón se presentó como un banquero elegante, vestido con sedas oscuras, sus manos cubiertas de anillos de oro. Se acercó al mercader mientras éste revisaba sus libros de cuentas. El demonio no tocó el oro, sino la mente del hombre. Mira tu seguridad, susurró con voz seca como el papel moneda. Tu familia depende de ti. ¿Es suficiente? ¿Qué pasa si hay una mala cosecha? Trabaja un poco más. Solo esta promoción, solo este contrato. El mercader, sintiendo una punzada de ansiedad, decidió trabajar hasta tarde, saltándose su hora de oración. Mamón sonrió. El demonio no quería el dinero, quería el tiempo y la prioridad del hombre. Cada hora robada a la oración era una victoria. Francisca vio cómo el mercader, con el tiempo, dejó de ver a su familia, dejó de ir a misa, y su única fuente de alegría se convirtió en el aumento de su saldo bancario. Su alma se había encogido hasta el tamaño de una moneda. Mamón no destruye con el fuego, sino con la sequía espiritual. Táctica de Mamón. Su método es la sutileza de la necesidad. Te convence de que tu valor, tu seguridad y tu felicidad residen en lo que posees. Él transforma la necesidad en codicia y la codicia en adoración. Jesús lo advirtió: no podéis servir a Dios y a Mamón. Francisca notó que este demonio es más poderoso en tiempos de prosperidad, cuando la abundancia hace que la gente olvide su dependencia de Dios. Armas de defensa. 1. Limosna radical. Dar generosamente, especialmente cuando duele. Esto declara que tu seguridad está en Dios, no en tu cuenta. Segundo desapego práctico. Practicar la simplicidad y el desprendimiento. Mamón solo tiene poder sobre lo que atesoras. 3. Gratitud constante. Agradecer lo que se tiene. La gratitud es el antídoto directo contra la avaricia. El tercer príncipe es Belcebú, cuyo nombre significa Señor de las moscas, pero cuya función es la más insidiosa, la idolatría y la tiniebla espiritual. Francisca vio que Belcebú había sido
un dominio, un ángel de autoridad y gobierno. Ahora ejerce su autoridad para desviar la adoración. La trampa de la distracción, pasaje de acción. Belcebú no solo gobierna la brujería, el tarot o el ocultismo directo. Su arma más efectiva es la idolatría disfrazada, poner cualquier cosa, carrera, relación, imagen, comodidad, política, por encima de Dios. Francisca observó a una joven mujer, devota pero ambiciosa. Belcebú no se le apareció con fuego, sino con una corona de laurel. Tu talento es un regalo, susurró. Pero Dios es paciente. Él esperará. Esta oportunidad, esta fama, esta influencia, esto es lo que te hará importante. Esto es lo que te permitirá hacer el bien. La joven comenzó a dedicar todas sus horas a su ascenso, relegando la oración a un pensamiento fugaz. Belcebú la envolvió en una oscuridad espiritual. La oración se volvió seca, la fe se sintió muerta, y Dios se convirtió en una opción distante. Francisca vio que el demonio no había quitado la fe, sino que la había asfixiado bajo una montaña de prioridades mundanas. La joven, aunque exitosa, se sentía vacía, y esa desesperación era el alimento de Belcebú. Táctica de Belcebú. Su especialidad es apagar la luz. Él maneja las tinieblas espirituales, haciendo que Dios parezca frío, distante o inexistente. Te susurra que estás demasiado lejos, que no hay esperanza, que tu pecado es demasiado grande. Él busca la desesperación, el momento en que el alma se rinde y deja de luchar por la conexión con el Creador. Armas de defensa. 1. Permanecer en la luz. Usar sacramentales, agua bendita, velas benditas, medallas. Belcebú no puede entrar donde hay luz y santidad. 2. Sacramentos frecuentes. La confesión y la comunión son armas que él no puede tocar. La confesión rompe la cadena de la desesperación. La comunión inyecta la vida de Cristo. Tercera oración constante. El rosario, la liturgia de las horas, la oración espontánea. Mantener la línea de comunicación con Dios siempre abierta. Francisca reveló el secreto más aterrador. Estos tres príncipes no son rivales, son un equipo de demolición. Operan en una cadena de postas para asegurar la caída del alma. 1. Asmodeo. Debilita. Primero, Asmodeo ataca con el pecado carnal. El alma se siente sucia, indigna, avergonzada. La culpa es el primer eslabón. Segundo, Mamón distrae. Luego, Mamón interviene. Él susurra, no reces, no te confieses. Estás demasiado ocupado, trabaja más, gana más, distráete con el placer material. Él usa la actividad y la riqueza como un narcótico para la conciencia. 3. Belcebú. Cierra la trampa. Finalmente, Belcebú entra para la aniquilación. Dios no te quiere, estás demasiado lejos, ya no hay esperanza. Él convierte la culpa y la distracción en desesperación. El contraataque, pasaje de acción. Francisca no solo vio la estrategia del enemigo, sino también la estrategia de la gracia. Ella vio que el arma que los tres demonios temen por igual es la humildad. En una de sus visiones más intensas, Francisca se vio a sí misma en un campo de batalla espiritual. Los tres príncipes demoníacos, unidos, lanzaron un ataque final. Asmodeo arrojó cadenas de lujuria, Mamón lanzó dardos de ansiedad financiera y Belcebú intentó apagar la luz de su fe con un manto de oscuridad. Francisca no luchó con su propia fuerza. En lugar de eso, se arrodilló en el barro, con la cabeza inclinada, y pronunció una sola frase: Señor, no puedo vencer esto solo. Soy polvo y ceniza. Tu fuerza es mi única esperanza. En ese instante de rendición total, la humildad actuó como un escudo impenetrable. Las cadenas de Asmodeo se desintegraron al tocarlo. Los dardos de Mamón rebotaron sin dejar rastro. El manto de Belcebú se quemó con la luz que emanaba de la rendición de Francisca. El orgullo de los demonios no puede soportar la humildad. Lucifer cayó por orgullo. La humildad deshace todo su trabajo. Cuando el alma reconoce su debilidad, Dios se hace fuerte en ella.
la victoria de San Miguel. Francisca recordó que San Miguel Arcángel venció a Lucifer no por fuerza bruta, sino por un acto de humildad. Su grito de guerra, ¿quién como Dios? Micael, no era una pregunta, sino una declaración de la supremacía divina sobre su propia fuerza. ¿Por qué es vital este conocimiento? Porque el enemigo opera en el secreto, en la ignorancia. Cuando no conoces a tu atacante, no puedes defenderte, pero ahora lo sabes. Si luchas con la pureza, sabes que es Asmodeo y tienes la estrategia para resistir. Si luchas con el materialismo, sabes que es Mamón y tienes la estrategia para resistir. Si luchas con la oscuridad espiritual, sabes que es Belcebú y tienes la estrategia para resistir. Francisca advirtió que estos tres demonios están más activos que nunca en nuestra época, donde la pureza es ridiculizada, el materialismo es adorado y lo oculto es normalizado, pero también es una época donde las armas de la gracia están disponibles. La oración de combate. Francisca recomendaba rezar diariamente la oración a San Miguel Arcángel, el vencedor de Lucifer. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Esta oración invoca al que venció al orgullo, y cuando lo invocas, Él viene.